Entonces, hay personas que se enlazan con los dichos de sus labios y le dicen a cualquier persona te amo. Cuando tú le dices te amo a alguien, tú te estás haciendo uno con él. Entonces, lo que él siente, tú lo sientes. No es lo mismo que tú caigas de esta silla que tú te tires de ese techo. Te va a dar más duro si te tiras de ese techo. Por eso el que está más alto, en un nivel más alto espiritualmente, es el que más debe de cuidarse. Porque en su mayoría, cuando una gente cae espiritualmente hablando de un nivel alto, escúchame, no vuelve a ser el mismo jamás. Dios le bendiga, hermano. Aquí está su hermano Federico, mejor conocido como Cheiko el Pro. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Soy su hermano Jesús de Jesús, mayormente conocido como Hansen. Muchos de ustedes ya me conocen, otros no me conocen. Y espero que los que van a escuchar esta palabra y este tema sea de gran edificación para su vida, ya que cada contenido que nosotros impartimos a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo permite, es para dar una mejor enseñanza y así la gente puede entender y tener precaución en lo que se trata del Evangelio de Cristo. Dios le bendiga. Recuerden que este contenido lo bautizamos como Desglosando. Ustedes entran al canal y buscan la playlist, se va a estar llamando Desglosando y van a estar apareciendo todos los capítulos. Este es el segundo capítulo, así que ya ustedes saben, entren al canal de Hansel, suscríbanse y busquen la playlist de Desglosando. ¿Cuál es el tema de hoy? Dios le bendiga. Hoy estaremos hablando de un tema poderoso en el cual prácticamente sucede a diario alrededor del mundo. Amén. Porque conociendo que el hombre tiene debilidades, pero dice que Jesús le dijo al apóstol, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. O sea que para veces el poder de Dios perfeccionarse en ti, hay una debilidad en la cual es la que tú clamas a Dios y en la cual es que tú humillas al Padre y el Padre puede empezar a trabajar en cualquier área débil que tú tengas, en cualquier dificultad. En esta hermosa tarde, amén, vamos a estar hablando de qué es lo que es una caída espiritual. ¿Qué pasa con el creyente cuando tiene una caída espiritual? ¿Por qué Dios trata de que el hombre no tenga una caída espiritual? Porque hablar de una caída espiritual, amado, primeramente tendríamos que hablar de las cosas que se ven, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces las cosas que podemos ver, la sombra del mundo espiritual, lo que estamos viendo son para ilustrar cosas que verdaderamente usted no la puede ver físicamente con los ojos, sí, con los ojos espirituales, porque el hombre tiene ojos espirituales. Entonces, amado, le hablamos de que ya que un policía o un militar o un basquetbolista, un pelotero, personas que ellos se han esforzado para llegar donde están, ellos no llegaron ahí de la noche a la mañana. Claro. Ellos tampoco llegaron ahí por carita, ¿me entiendes? Hablando del todo por la parte, sino que cada deportista, cada persona que tenga una institución en una academia, fue una persona que verdaderamente se dedicó a eso. Posiblemente dejó sus estudios seculares en una escuela para dedicarse completamente a una carrera. Posiblemente se cohibió de tener esposa, hijos, antes de tiempo, para llenarse del conocimiento de la carrera a la cual él se está imponiendo. Pero una vez que una persona de esta ya ha conseguido títulos, ya ha conseguido una buena reputación en el deporte o en la academia en que se emplea, esta persona trata de cuidarse. ¿Por qué? Porque lo que tanto le costó trabajo, lo que tanto le costó sacrificio, lo que tanto le costó, bendito sea Dios, pasar a veces hasta necesidades para llegar a ese lugar, él lo quiere atesorar y lo quiere cuidar. ¿Por qué le hablo de esta cosa? Porque le quiero hablar del tema espiritual. Entonces, para hablarte del tema espiritual, primeramente te hablo de esto. Vemos que cuando una persona acepta al Señor, que entra al Evangelio, y en su mayoría cuando alguien tiene un llamado, sea evangelista, sea profeta, sea pastor, sea maestro, son personas que para conseguir lo que Dios le prometió, tienen que dedicarse a esto al 100%. Tienen que entregarse al Evangelio para que Dios pueda sacar lo que antes de la fundación de los siglos fue predestinado para ellos, para ser desarrollado en estos tiempos. Pero sabiendo que Dios pone por una parte, pero también hay una decisión propia. También hay una decisión que usted toma. También usted decide dejar al mundo. Usted decide dejar de aliarse con la cosa de la tierra, de todo lo que te puede limitar para tú servirle a Dios. Pero ¿qué sucede con esto? Que ya que una persona ha alcanzado una madurez espiritual, ya que una persona ha alcanzado un nivel espiritual, es una persona, Federico, que tiene que cuidarse. Y tú me preguntarías, ¿por qué? ¿Por qué? Porque una persona, después que cae
espiritualmente, dependiendo del nivel en el que tú estás, es lo fuerte que tú vas a sentir la caída. No es lo mismo que tú caigas de esta silla que tú te tires de ese techo. Te va a dar más duro si te tiras de ese techo. Por eso el que está más alto, en un nivel más alto espiritualmente, es el que más debe de cuidarse. Porque en su mayoría, cuando una gente cae espiritualmente hablando de un nivel alto, escúcheme, no vuelve a ser el mismo jamás. Por eso vemos que cuando Adán cayó en el huerto, Dios sacó a Adán el del huerto, porque su caída no combinaba con el lugar donde estaba. Entonces cuando tú caes, tu dimensión espiritual no combina con el lugar en el que te encontraba, sino que tú caes de una dimensión, tú caes de un lugar en que te costó trabajo, sacrificio. Por eso un basquetbolista en la NBA trata de cuidarse para que su tobillo o su rodilla o sus codos no sean lesionados, porque él sabe que cuando tiene una lesión en uno de sus miembros de su cuerpo, entonces no podrá hacer lo mismo, por más que tenga el deseo de continuar y el deseo de seguir. Por eso el apóstol Pablo escribe un verso, y lo que el apóstol dice: mira el que te firme que no caiga. Pero ¿por qué el apóstol dice esto? Porque el apóstol era un hombre constituido por Dios, que fue diseñado para levantar la iglesia y trabajaba con personas. El apóstol Pablo fundó muchas iglesias, y dentro de esas iglesias, aunque la Biblia no lo relata claro, hubieron personas que tenían caída, porque la persona verdaderamente, más cuando se desenfoca de Dios, tiene caída. Pero hay caídas que son frustrantes. Amén. Hay caídas que son dolorosas. Hay caídas que la persona dura tiempo para recuperarse. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué pasa con el hombre, mayormente con el cristiano, cuando tiene una caída espiritual? Porque hay casos en la Biblia como el de David, el de Sansón, y mucha gente que tuvieron caída. Hay otros que tuvieron una caída más suave, otros tuvieron una caída tremenda. Incluso la caída de David fue una caída muy grande, porque se le profetizó que estarían con la mujer de él frente, tú sabes, a toda la población, y así mismo pasó. Su hijo Absalón. Sí, entonces siempre lleva una caída espiritual, siempre lleva una maldición detrás, una profecía mala, o solamente pasa en algunos casos como el de David. No, siempre acarrea una maldición, porque dependiendo tu comportamiento, dependiendo cómo tú te comportas en lo espiritual, es como tú estás marcando tu generación. Porque David fue visitado por un espíritu de adulterio, que sus acentos, su padre, fue lo que lo entraron. Porque el primero que se acostó, gloria al Señor, con una esclava fue Abraham. ¿Me entiendes? Con una esclava egipcia fue Abraham. Pero luego a Jacob le sucedió, porque lo que entró a Abraham cayó sobre Jacob. Y fue cuando Jacob se acuesta con Silpa y Bilha, esclava, sierva, que trabajaban en la casa de Labán. Pero luego esa maldición generacional cae sobre David. Dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres, desde la primera, la segunda, la tercera hasta la cuarta generación. Por eso hay personas que verdaderamente tienen que investigar y darse cuenta qué fue lo que pasó en su familia. ¿Cuál fue la caída que tuvo un padre? Mira, yo conozco un joven que su padre cayó en pecado, y eso a él lo visitó. Esa puerta estaba abierta y eso a él lo visitó. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben orar. Y cuando tú no sabes orar, tú oras. El apóstol Pablo dijo: yo golpeo, pero no como quien golpea el aire, sino que cojo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Lo que Pablo está diciendo: yo estoy orando, pero yo estoy cerrando toda brecha. Yo estoy orando, pero mi cuerpo está en servidumbre, porque el apóstol sabía que había caídas que eran dolorosas. A veces la caída que tú tienes no fue porque tú abriste la puerta, sino porque tu padre, como patriarca, como persona que está por encima de ti, abrió una puerta. Entonces esa maldición te visitó, porque la maldición anda buscando visitar al que tiene el llamado. ¿Por qué el que tiene el llamado? Porque hay una forma, una estrategia de la tiniebla sutil y diabólica de detener al hombre que Dios tiene diseñado para X tiempo, al hombre que Dios tiene diseñado para X momento. Hello. Por eso la Biblia dice que la maldad de los padres visitan a los hijos. Hello. A veces tú haces cosas que no eres tú que la quieras hacer. Entonces, ¿cómo rompemos con esa tradición? ¿Cómo rompemos con una maldición que fue atraída de los padres de uno aquí nosotros? ¿Cómo rompemos esa línea? Porque si viene de generación, tenemos que buscarle la solución. Renunciando. El apóstol dijo en la carta de Tito, el apóstol: porque la gloria de Dios se ha manifestado en el capítulo 2 para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, piadosa y justamente. Es que el creyente debe de orar y decir: yo cierro toda puerta de maldición que abrió mi padre. Yo cierro toda puerta, toda maldición en el lazo sanguíneo que abrió mi madre. Yo cierro toda puerta, toda maldición que mi hermano, un tío mío entró. Porque hay cosas que no le hicieron ni tu padre ni tu madre, pero lo hicieron el papá de tu mamá y la mamá de tu mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que esa maldición anda persiguiendo. Entonces el creyente lo que tiene que renunciar. Porque fíjate, wow, mira, hay espíritus informados por la tiniebla que sabían que para X tiempo tú iban a nacer.
Sabían que para X tiempo Dios tenía un hombre preparado. Entonces una maldición visita a tu padre, pero no para afectar a tu padre, sino para que tu padre te la transfiera a ti, toma. Porque dice, el hombre del propósito no eres. El hombre del propósito es el que van a ser. Hello. Porque ellos ven las cosas antes de que tú la veas, porque están en el mundo espiritual. Por eso a Jesús, antes de que naciera, ya lo estaban atacando, ya querían atacarlo. Le dijeron a José, huye con el niño hacia Egipto, porque ya han venido a atacarlo, porque saben que el Salvador del mundo hubiera nacido. Y estamos buscando la forma de cómo detenerlo. Lo mismo pasó con Moisés. Así cuando hay un hombre o una mujer de propósito, el enemigo trata de maldecir a su padre con una actitud, pero es para que la maldición venga sobre el hijo de propósito. Wow. Y hay casos, hay personas que tienen santos. Tú sabes que esos santos como que persiguen a los hijos. Claro. Sí. Santo no, demonio. Porque Sí, santo es lo de Dios, claro. No, obviamente. Tienen esos cuadros, esos altares, y eso se le pasa a los hijos. Tú ves que los hijos se montan, le aparecen en sueños, qué sé yo qué, que cuando la mamá se muere, viene pan, eso de que hablan los viejos, no, de que mira, eso te va a tocar a ti. ¿Cómo se rompe eso? Se lo entregaron porque los ministerios se heredan. ¿Me entiendes? Es como Ezequiel Molina. Ezequiel Molina es un pastor de aquí, de este país. Un hombre respetado, un hombre de Dios. Un hombre que porta un manto de Dios. Pero su hijo, varón, heredó lo de su padre. Porque su padre abrió una puerta de bendición. Y por eso el hijo de Ezequiel Molina hereda también algo de bendición sobre él. Es así mismito, las maldiciones se heredan, amado. Por eso hay que renunciar. Por eso cuando yo oro casi diario, Federico, yo digo, yo renuncio a las maldiciones de mi padre, renuncio a las maldiciones de mi madre, renuncio a todo lo que pasó, renuncio a esto, renuncio a lo otro, porque hay que David lo ungieron con un espíritu de adulterio adentro, varón. Ese espíritu de adulterio creció sobre David. Entonces se manifiesta en el lugar donde, wow, los espíritus, varón, son astutos, porque ellos se manifiestan en el momento de tu grandeza. Ellos se te quieren manifestar en el momento en que ya tú estás popularizado. Para derrumbarte. Ellos, claro, para derrumbar todo, para derrumbar el depósito que tú has tenido. ¿Me entiendes? Posiblemente un basquetbolista no tenga una lección cuando esté en la universidad jugando, ni un pelotero cuando esté en la AA, pero cuando llega a Grandes Ligas tiene una rotura en un brazo, porque es para caer desde allá arriba, amado. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre espiritual, cuando está en Dios, debe de cuidarse. El hombre no debe de cuidarse. Hay personas que entienden que porque Dios lo usa, o porque en un momento Dios hizo un milagro a través de sus manos, o que ellos fueron vasos de edificación para otros, dicen, yo me acuesto sin orar. Me paso una semana, yo no oro, yo no leo la palabra. Usted está abriendo puertas, porque esas son las herramientas que tú utilizas para combatir el mal. Hello, porque esto no es con fuerza humana, esto es con la fuerza del Eterno, esto es con la fuerza de Dios. Dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son las almas de nuestra milicia? Las almas de nuestra milicia tienen que ver con una búsqueda. ¿Para destrucción de qué fortaleza? Patrones de pensamiento. Porque hay patrones de pensamiento que te visitan. Esa visitación tiene que ver con concupiscencia. La palabra concupiscencia son malos deseos, archivos del pasado, que cuando tú entras al evangelio posiblemente no te ataquen de repente, pero sí esperan un tiempo que tú estés formado, que tú ya estés capacitado para ser lanzado, y viene eso sobre ti. Hello. Y tú dirás, pero ¿por qué Dios no interviene? Es que hay cosas que te tocan a ti, porque Dios es un Dios de legalidad, y el mundo espiritual es un mundo de legalidad. Por eso un espíritu no puede tener dominio sobre ti, al menos de que tú no le abras una puerta. Si le abriste una puerta, tú sabes que va a entrar. Si abriste una brecha, tú sabes que van a entrar y se van a manifestar. Ok. Entonces, estos espíritus que vienen de generación, esa maldición, si esto te ataca cuando tú estás en tu mejor tiempo. Y también debemos de cuidarnos en los momentos libres, porque tú sabes que David estaba en esa vez que David le tocó. Él estaba en su casa haciendo nada. Tú sabes que él no fue a la guerra, se quedó ahí en su tiempo libre. No, manito, tú sabes que la Biblia dice que en los tiempos en que los reyes subían a la guerra, porque David se movió de su posición. Y tú me preguntarás, ¿cómo se movió de su posición? Quedándose. Porque en ese momento no podía quedarse, tenía que irse. Tenía que ir. Claro, entonces se quedó. Entonces, dice la Biblia, aléjate de la puerta de la mujer adúltera en Proverbios. O sea, en vez de alejarse, él se quedó. Entonces se le despertó un hambre porque se despertó el caminante. El caminante son los deseos que te van a visitar. Que cuando tú no estés en el lugar en que Dios te posicionó, en el que Dios te puso, posiblemente tú sientas una debilidad. Entonces esa debilidad que tú tienes cuando estás... Porque es que el ángel no estaba con David, el ángel estaba en la guerra. Hello, es un misterio, algo raro. Porque es que los ángeles que fueron enviados para ir a la guerra. No fueron enviados para quedarse en el reinado. Pero cuando David se quedó, se salió de la cobertura. Era como el pueblo de Israel cuando iba en el desierto. El que se salía de la cobertura, lo picaban la alacranes, la culebra.
lo herían, lo amalecitas por la retaguardia por atrás. ¿Por qué? Porque se salían de la cobertura. Pero los que estaban dentro de la cobertura, es difícil que caigan espiritualmente. Porque cuando tú estás dentro de la cobertura, dentro del campo magnético, dentro de lo que te cubre, de los misiles, de los dardos de fuego, de lo que el enemigo lanza sobre tu vida, es difícil que te llegue. Porque es que dice que el ángel acampa alrededor de lo que le teme y los defiende. Pero ¿cómo lo defiende? Es cuando tú estás en la posición donde Dios te posicionó. David estaba en una posición que no era puesta por Dios, porque él tenía que estar en la guerra, pero se quedó en el palacio. Y cuando se quedó en el palacio, entonces vino la batalla, vino la persecución y vino el levantamiento. Sí, no, y que se quedó en su tiempo ahí libre haciendo nada. Claro. Porque si él estuviera en la casa de Dios, si estuviera puesto en lo que tiene que estar, su vida no se le vaya, aunque vea, se escapa de ahí. Entonces Claro. tenemos que cuidarnos también en el tiempo libre de uno. Que cuando no estamos haciendo nada, que estamos vagueando, como quien dice. Entra la ociosidad. Exacto. Entra la ociosidad. Ahí entra el pecado. Claro, porque si el hombre no se está dedicando en algo secular, trate de dedicarse a Dios, porque usted fue hecho para ser ocupado en algo. Por eso Adán, cuando Dios lo crea, Dios lo pone en el huerto para que lo labrase y lo guardase. O sea, Adán fue llevado al huerto a hacer una función. Adán fue llevado al huerto a ejercer un oficio de parte de Dios. Fue el hombre que le puso nombre a todos los animales, le puso nombre a los árboles. Hello, Adán era el señor del huerto, era aquel que estaba puesto allí por Dios. Después de Dios iba Adán en el huerto. Pero ¿qué sucede? Que estaba ya para cuidarlo y labrarlo. El tipo estaba ya para hacer una función. Pero cuando tú dejas de poner en funcionamiento lo que Dios ha puesto en tu mano, tú estás provocando que entonces el mal entre y se adueñe del entorno en el que tú estás. Hello, porque entra la ociosidad, entra un desenfreno mental, los pensamientos se adueñan de ti. Entonces ahí viene la caída espiritual, porque la caída espiritual no es de la noche a la mañana. La caída de Sansón no fue de la noche a la mañana. La caída de Sansón fue por una conversación. Toma, porque hay caídas que vienen por una conversación. Por eso con serpiente, con culebra no se conversa, porque dice que temo, 2 Corintios capítulo 11 verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, que la serpiente le extravió los sentidos a causa de una conversación. Porque hay niveles espirituales que tú no lo tienes para conversar con alguien. Porque la serpiente nunca pudo engañar a Adán, porque Adán estaba por encima de ella en lo espiritual. Pero en cuanto al espiritual, Eva dependía de Adán, porque Dios no habló con Eva, Dios habló con Adán. Eva tenía una información, no una revelación. La revelación la tenía Adán, la transferencia de información la tenía Adán. Lo que Dios le transfirió fue a Adán. Entonces Adán compartió con Eva lo que Dios le dio. Pero ¿qué pasa? Que Eva fue debilitada. Pero ¿por qué la serpiente nunca pudo detener a Adán? Pero hay demonios que para hacerte caer, como no te pueden atacar a ti directamente, van a usar un familiar tuyo. Claro, para atraerte a través de un sentimiento. Porque hay sentimientos que verdaderamente no provienen de Dios. El hombre de Dios no debe ser tan sentimentalista, llevado por doquier, por estratagema, doctrina de hombre, como dice Efesios. No puede ser llevado por cualquier palabra, cualquier información, sino que tiene que tener una raíz en sí mismo. Porque las caídas espirituales son complicadas, amado. Yo conozco personas que hasta ahora están frustradas. Hasta ahora piensan que no se van a levantar. Hasta ahora piensan que Dios no va a trabajar en su vida. Pero yo conozco un Dios que sí restaura. Pero la restauración lleva un proceso. ¿Me entiendes? La restauración lleva un proceso. Amén. Donde Dios te enseña muchas cosas. Donde Dios te capacita. Donde Dios te da a entender para que te cuide de lo venidero. Aleluya. Para que te cuide de lo que va a venir sobre tu vida. Hay personas que tuvieron una caída, pero no se detuvieron a restaurarse. Sí. Sino que un soldado, cuando lo hieren en la guerra, viene el camillero y se lo lleva para restaurarlo, porque no puede seguir peleando así. Entonces, ¿cómo hay personas que caen en pecado, en adulterio, amado? Caen en fornicación. Porque no es lo mismo que un nuevo creyente caiga, que una persona ya, Cristo le ha dado doctrina, Dios ha desarrollado los dones que están dentro de ellos. No es lo mismo. Esta persona se lleva tiempo restaurándose. Pero el problema está cuando quieren salir de una vez. Y como un pelotero que se lesionó un pie, No se queda ahí a atender. esta semana tiene que vitaminarse, Claro. tiene que tomar consejo, Restaurarse. tiene que tomar un reposo. Es que usted está interno. A usted lo navajearon en el mundo espiritual, usted está cortado. Pero tú te dices, yo no tengo nada, pero tú tienes una personalidad espiritual. Claro. Porque la que te herida no es la carne, sino lo espiritual. Pero lo espiritual es tan fuerte que también afecta a la carne, aunque no sea físico. Pero tú sientes la fricción de una caída. Claro. Entonces debe ser detenido a ser restaurado, para que la restauración que Dios tiene para ti pueda servir de beneficio. Por eso el que cae no puede salir de una vez a predicar. No puede coger un altar, un púlpito.
porque es que usted se está haciendo daño. Aleluya. Tú estás aumentando esa herida que está dentro de ti y no te estás dando cuenta. Entonces hay gente que dice, no, sigue avanzando. Claro, sigue avanzando, pero restaurándote. Gloria a Dios. Sí, porque hay gente que cayeron, tuvieron en fornicación, tuvieron lo que sea, y siguen para adelante, no se detienen a pensar, espérate, ¿qué fue que yo hice? No se ponen como a reflexionar en lo que hicieron, sino que, no, pecaron y siguieron. O sea, eso no le da tiempo a ver lo grande que están haciendo. O sea, el pecado se vuelve normal. Si no se para a restaurarse, para poder seguir, espiritualmente. Claro, es que lleva una restauración. David tuvo que restaurarse, amado. Claro. Por eso en el Salmo 51 el tiempo empieza a renunciar. Dice, cree en mí, oh Dios, un espíritu recto. Porque su espíritu en el momento que él cayó estaba corrompido. Su espíritu no estaba como tenía que estar. Y empezó a renunciar. Y él dijo, en maldad he sido formado. Y en pecado mi madre me concibió. Salmo 51, verso 5. Lo que está diciendo Jehová. A mí me visitó una maldición desde el antepasado. Me visitó una puerta que se me olvidó cerrar. Pero hay caídas que te dan lesión. Esa caída verdaderamente le dio una lesión a David. Tenemos el caso de Sansón. Que Sansón no fue como David, sino que él pecó, hasta que ¡pum! Chocó. Entonces sí, cuando él chocó, que tuvo la chocada fuerte, ahí fue que él se restauró y le pidió al Señor la última oportunidad. Entonces ahí fue que él pudo muera Sansón con los filisteos. Exacto. O mueren los filisteos con Sansón. Tuve que él siguió, sabes que tuvo con Dalila, que esto aquí, que yo. Hizo tantas cosas que al final, pum, tuvo que chocar fuerte para poder decir, espérate, pues yo estoy mal, hasta que perdió los ojos y todo. Y ahí fue que él pudo concentrarse, que él no se detuvo a recapacitar, sino que hasta que chocó fuerte, que dijo, espérate, ahí fue que se recapacitó y pudo. Ahí entonces el Señor vino y le dio la fuerza para que él pueda acabar con todos los filisteos. Dios tuvo misericordia de él en ese momento, pero fíjate, este hombre estaba vertido, que este hombre no se podía llegar a cualquier mujer. Exacto. Porque no le gustaban las hebreas, le gustaban las de tierra extraña. Así hay personas que no le gustan las cristianas, le gustan limpias. Entonces cuando te gustan limpias, porque tú tienes una partícula mundística dentro. Tú no tienes una partícula diosaica. Porque a ti tienes que gustarte la mujer de Dios y tu linaje. Por eso Dios dijo, cada tribu con su tribu. O sea, cada linaje tenía que estar con su linaje. Pero Sansón sentía por las mujeres extrañas. Pero ¿qué sucedió? Que a veces lo que tú quieres y lo que tú deseas que Dios no te ha dado es lo que te azara tu vida por completo. A Sansón le creció el cabello, pero no le crecen los ojos. Porque hay caídas que cuando tú la tienes te quedan marcadas para tu vida entera. Sí. Hello, hay caídas. Oye, dice Proverbio 25, como agua profunda es el consejo en el corazón del hombre, pero solamente el hombre entendido lo alcanzará. O sea, hay personas que no entienden el consejo en el corazón como agua profunda porque no ponen en función el consejo que Dios le ha dado. No lo ponen en funcionamiento. A Sansón le crecen los cabellos, pero no le crecen los ojos. Entonces, pero Dios lo estaba evitando de esto. Porque es que Dios evita que tú caigas. Pero cuando tú persistes, entonces Dios te deja. exacto. ¿Qué dice Romano? Por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Exacto. Salomón se enlazó con los dichos de sus bocas. Entonces, hay personas que se enlazan con los dichos de sus labios y le dicen a cualquier persona te amo. Cuando tú le dices te amo a alguien, tú te estás haciendo uno con él. Entonces lo que él siente, tú lo sientes. Entonces Sansón fue cegado. Sus sentidos fueron extraviados por una mujer extraña que al final terminó traicionándolo. Fue una caída fatal. Sansón más nunca fue el mismo. Esa caída acabó con la vida de Sansón. Antes era en lo físico, sin ojo, sin cabello, agolpeado, derribado por una cosa sobre él con columna. Los filisteos se burlaban de él, ahora son los demonios que se burlan de ti. Entonces, Antes le quitaban el cabello físico, ahora te quitan el cabello espiritual. Antes le quitaron los ojos físicos, ahora te quitan los espirituales para que tú no percibas la tiniebla. Entonces tú entiendes que lo que te rodea, tú no percibes el peligro. ¿Por qué? Porque tus sentidos espirituales fueron vendados. Gloria a Dios. entonces hay caída espiritual que uno se restablece, como le pasa a Sansón, los cabellos, qué sé yo qué. Pero hay caídas que si te caíste ahí, tú vas a salir de ahí, pero no va a salir el mismo. Mi hermano, no sale el mismo, bíblicamente hablando. David más nunca fue el mismo. Dios le dijo, jamás se apartará la espada de tu casa. Marcado. O sea, esa caída de David fue tan fatal que David dijo, cuando el profeta Natán lo fue a confrontar, le dijo, el que hizo esto pague, David dijo, pague 4 tantos. Y sus 4 tantos fueron sus 4 hijos, que la gente no lo sabe. Amnón, Absalón, Adonías y Tamar. Oye, cómo terminó la consecuencia del pecado que David entró en su familia. Porque un espíritu de adulterio que él le dio participación lo traicionó. Porque ese mismo espíritu de adulterio que él le dio salida, también se le pasó a su hijo Absalón. Entonces Absalón
Se llegó a las 10 mujeres de David. Estos son espíritus que entraron, se burló de los dos, porque los demonios no son amigos de nadie. Ese espíritu se burló de Absalón, pero también se burló de David. Y fue el mismo espíritu de adulterio. Porque los espíritus son engañadores. No te odian, no quieren saber de ti. Cuando tú le das participación a la tiniebla, ellos andan buscando cómo dañar tu familia. Oye, entonces, un pequeño pecado de David, ojo con esto. 2 hijos muertos. Una hija que fue violada. Ajá. Porque uno dice, no, espérate, déjame yo hacer esto, una pequeña cosita, eso no importa. Pero mira lo que pasó. Manito. 3 hijos afectados. Manito, dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, que las zorras pequeñas son las que echan a perder el viñero. Una pequeña cosita. Claro, es que no hay cosa sencilla. Hay gente que dice, no, que una mentirita te puede comprometer con el infierno. ¿Me entiendes? Hay personas que dicen, no, que cualquier cosita, es que depende, manito. Porque hay un pecado que es de la nada. Pecate de la nada. Para Eva no era nada, para hacer un árbol y hablar con la serpiente. Depende. Porque las cosas dependen. ¿Me entiendes? Las cosas dependen. Entonces, cuando las cosas dependen, traen consigo una consecuencia. Y eso fue lo que pasó con Eva. Que Eva entendió que no era nada porque ella estaba en el huerto, pero que Dios a Eva no le presentó serpiente, le presentó a Adán. Entonces, cuando tú empiezas a relacionarte con lo que Dios no te presentó y lo que tú sientes en tu conciencia que no es de Dios, tú te estás acercando a la caída espiritual. Amado, una caída espiritual, eso es frustrante. Y más cuando una persona ya tiene tiempo en el evangelio. Cuando una persona ya tiene tiempo predicando la palabra. Cuando una persona tiene tiempo buscando de la presencia de Dios. Cuando la dimensión que tiene le ha costado tanto amanecer en los montes, ayunar, silicio, oración, obediencia, sacrificar cosas que amaba, cosas que quería. Porque todo hombre de Dios, para llegar donde el nivel donde se encuentra, tuvo que sacrificar algo. ¿Me entiendes? Tuvo que sacrificar algo. Abraham tuvo que sacrificar a su familia. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que te mostraré. Cuando Abraham hizo esto, Abraham lo colocó en una posición espiritual. Porque cada circunstancia de tu vida trae consigo una nueva dimensión. Entonces, cuando Abraham salió de su familia, esto le trajo una nueva dimensión. Y el hombre se encontraba en un nivel más alto. Te estoy diciendo esto, relacionándotelo con el tema. Porque después que el hombre adquirió este nivel más alto, tiene verdaderamente que cuidarse en lo espiritual. ¿Entiendes? Okay. Entonces, los pequeños pecados. Los pequeños pecados que son pequeños, pero que atraen consecuencias grandes. No hay pecado pequeño. Hay algo que se dice como los pecados capitales, que es la fornicación, el adulterio, el odio contra tu hermano, etcétera. Esos son los pecados capitales. Los pecados que mayormente fueron pero pecado es pecado, amado. Sí. ¿Entiendes? Pecado es pecado. Dice que en el cielo Cristo viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Una ropa que esté limpia, si está arrugada, no está bien. No está bien. ¿Me entiendes? Limpia, sin mancha y sin arruga. Hay ropa que están limpias, pero tienen una mancha. Aparentemente están limpias todo por la parte, pero tienen una mancha. Entonces dice que a la tierra no entrará ni carne, al reino de los cielos, ni carne ni sangre. Lo que está hablando de que el pecado, el cuerpo humano no entra por ahí. Porque la carne trae una simiente maldita, una simiente pecaminosa. Desde que Adán pecó. Porque Adán era la original. Pero Adán se manchó, entonces todas las copias que salieron con esa mancha. Salieron defectuosos. Salieron defectuosos. Entonces Cristo vino a restablecer lo que una vez se cayó en el principio, a reconciliar a la humanidad con el Padre, pero tratando de que el hombre continúe caminando, amado, sin caerse. Porque las caídas espirituales, mira, dice la Biblia que no acontece nada si antes Dios revelárselo a su siervo, a los profetas. La gente que van a caer espiritualmente, Dios se lo advierte. Un profeta viene y te habla. Un predicador viene y te habla. Pero dice Salomón que no te hagas sabio en tu propia opinión, porque hay personas que entienden que ellos saben mucho y que nadie los puede aconsejar. Y esto dice la Biblia que escuchar consejos de sabio, esto te puede llevar como un barco a la deriva, luego tú arrepentirte y a desear retroceder el tiempo para no haber caído. Gloria a Dios. Vamos a finalizar con esta pregunta. Porque hay que explicárselo a los que no son creyentes. Porque mira, los no creyentes dicen de que no, yo no soy pecador, yo soy una persona buena, pero me gustó lo que tú dijiste de la mancha del pecado, que es como una manchita que cae en una hoja. Entonces esa hoja hay que pasarla por la impresora. Entonces esa manchita que está ahí, después que Adán fue manchado, todas las hojas que pasaron por esa impresora, que todas las copias que salieron de Adán salieron manchadas. Entonces un no creyente no puede decir que no es pecador. Explícate ese concepto, explícate. Manito, dice la Biblia que el de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechos nuevas. Si hay un pecado adámico que te visita, que fue la maldición que Adán entró en el principio, porque cuando el hombre pecó, destapó la sustancia del pecado. Dentro de ese fruto prohibido se encontraba la fornicación, el adulterio, la lascivia, el odio, el rencor. Nada de eso existía hasta que el hombre no pecó. Entonces, después que el hombre pecó, abrió esa puerta. Por esos pecados fueron repartidos, alabanza, sobre la generación venidera que venía. Otros fueron fornicarios, otro mentiroso, otro adúltero. Cada quien estaba inclinado a un pecado. O sea, cada quien tiene algo que le hace guerra. Hay personas que le hacen guerra el robo, son ladrones. Hay otros que le hacen guerra el adulterio. Hay otros que le hacen guerra la fornicación. Pero cada quien, desde que Adán abrió esa puerta, un pecado cayó sobre cada quien. Entonces aquí hay que desligarse. No hay justo ni uno. No hay justo ni uno. Entonces, como tú me dices a mí, no, porque yo soy una persona sana, yo no robo, yo no esto. Entonces, ¿por qué está condenada esa gente? Entonces, ¿por qué se va a perder? Si ellos dicen que ellos se piensan que están bien. Manito, que Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Hay que pasar por Cristo para tú ir al Padre. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Hello. Y todo lo que el Padre me da viene a mí. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es que Cristo hay que confesarlo aquí y entregarse al Evangelio por completo. Porque el Evangelio a través de Jesucristo es la conexión que se fundó en esta tierra para reconciliar a la iglesia con Dios. Es que esto no consiste de que yo esté en el mundo, que yo no tomo alcohol, que yo no tomo algo. A algo tú estás inclinado. Porque es que el hombre fue diseñado para adorar. A veces tú estás adorando algo y ni siquiera te das cuenta quién tú estás adorando. ¿Me entiendes? Entonces el hombre tiene que confesar a Dios. Confesar vuestro pecado. ¿Me entiendes? Arrepentido y convertido. Hay que arrepentirse y convertirse. Y entregarse a Dios por completo. Entonces no existe de que no, que cuando venga Dios yo me voy a salvar porque yo soy una persona bien, sin tú no ir a bautizarte, confesar a Jesús. Claro que no, manito. Dice que en aquel día nadie tendrá excusa. Entonces, ¿cuál es la excusa que tú le vas a poner a Dios que tú no le pudiste servir? ¿Me entiendes? Porque esto no es obligado, esto es para el que quiere, porque Cristo no obliga a nadie. Pero sabiendo a qué te atiene, si no te inclina al Evangelio del Dios eterno. Amén, amén, amén. Un consejo para esas personas que están ahí, yo como predicador, como hombre de Dios, junto a nuestro hermano Federico, amén. Un hombre que Dios está moviendo a través de lo que tienen que ver con estas programaciones, de transmitir palabras, llevar palabras y cosas así. El consejo mío es que debe de tener un cuidado y una relación con el Espíritu Santo. Porque dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu y viene la soberbia. Antes de una gente cae se pone prepotente, arrogante, no coge consejo, su entendimiento se ciega. Mi consejo es, cuídese usted que tenga un nivel espiritual de no caer en un adulterio, en una fornicación. Porque la fornicación es un pecado maldito, mi hermano. Que más pronto estaremos hablando de eso con más amplitud. Verdaderamente, ¿qué es la fornicación? Porque dice que el que se une a una ramera, un espíritu con ella, porque el impío es casa de demonios. Cuando un cristiano se llega a una impía, hay una transferencia de espíritu. Por eso dice que el que se une a Cristo, un espíritu con él, con Cristo. Pero el que se une a una ramera, un espíritu con ella. Porque no son ellos los que se ensucian, eres tú. Porque tú estás vestido de blanco en el mundo espiritual, pero ellos están sucios de lodo, los espíritus. Entonces cuando te ligas a ellos, eres tú quien queda sucio. Claro. Entonces hay que cuidarse, porque no son ellos los que caen. Eres tú el que cae. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde suscribirse a nuestro canal como Hansel de Jesús. Usted activa la campanita, la notificación toda, que ahí estaremos dando contenido poderoso de parte del Dios eterno. Ustedes saben, suscríbanse. Le vamos a dejar todos los links abajo, el link de las redes sociales de Hansel, el link de mi canal y todo eso. Y ya ustedes saben, esto fue Desglosando. Dios te bendiga.